Hola a todos. ¿Tienes una lista en Excel y quieres convertirla en etiquetas de forma rápida y ordenada? Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso usando Word y la función de combinación de correspondencia. Es muy fácil de lo que parece y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Primero que nada, abre tu archivo de Excel. Asegúrate de que tu lista tenga títulos claros en la primera fila, como por ejemplo código de artículo, nombre del producto, nombre de búsqueda, categoría, precio y grupo de modelos de artículo. En este caso, mi catálogo se refiere a una lista de productos. Cada dato debe estar en su propia columna. Eso es muy importante para que Word sepa dónde va cada uno de los datos. Ahora, abre un nuevo documento en Word. Ahora, vamos a ir al menú de correspondencia o mailing, si está en inglés, y vamos a seleccionar la opción que dice iniciar combinación de correspondencia. Vamos a seleccionar la opción de etiquetas. En esta opción vienen diferentes formatos o tamaños de etiqueta. Para el ejemplo, yo voy a tomar esta etiqueta estándar que me va a estar imprimiendo 30 etiquetas por página en un tamaño de 2.54 centímetros de alto y 6.67 centímetros de ancho. Ya solo hago clic en aceptar. Después de hacer clic en aceptar, me va a generar la cuadrícula de las etiquetas. Voy a hacer clic en esta parte y voy a seleccionar el menú inicio y voy a agregar los bordes, seleccionar la opción de todos los bordes. Ya que tenemos todos los bordes listos, vamos a regresar a correspondencia y vamos a seleccionar la opción de destinatarios. Vamos a usar una lista existente y vamos a seleccionar nuestro archivo de Excel. Lo seleccionamos y hacemos clic en abrir. Seleccionamos la hoja en donde está nuestro catálogo y hacemos clic en aceptar. Como pueden ver, aquí en esta opción dice la primera fila de datos contiene el encabezado de la columna. Por eso es muy importante que la primera fila contenga los nombres de los datos. Hacemos clic en aceptar y ya solamente lo que sigue es relacionar cada uno de los campos. Vamos a ir a esta opción de insertar campo combinado y vamos a seleccionar los campos que están dentro de nuestro Excel. Por ejemplo, el primero, yo voy a seleccionar código de artículo y voy a hacer clic en Enter. Voy a seleccionar nombre del producto. Voy a seleccionar el precio. Muy bien. Ya que tenemos listos y relacionados nuestros campos desde el Excel con nuestro Word, vamos a ir a hacer clic en vista previa de resultados y nos va a aparecer cómo sería el formato o la etiqueta actual. Posteriormente vamos a hacer actualizar etiquetas y nos va a rellenar todas las etiquetas de nuestros productos. Aquí podemos ir viendo las páginas que se generaron desde nuestro Excel. Ahora, aquí también podemos dar formato. Podemos seleccionar, ir a inicio y agregar una letra de otro tamaño. Después de hacer el cambio, regresamos a correspondencia y hacemos actualizar etiquetas. Como podrán ver, ya quedó listo. Para finalizar, hacemos clic en la opción finalizar y combinar e imprimimos los documentos. En esta opción ya podemos imprimir ya sea a una impresora o a un documento en PDF. Aquí seleccionamos todo, hacemos clic en aceptar y ya podemos seleccionar la impresora que nosotros deseamos. En este caso yo lo voy a imprimir a PDF y le doy clic en aceptar.
Y listo. Ya sabes cómo convertir tu lista de Excel en etiquetas usando Word, sin tener que copiar y pegar uno por uno. Si te sirvió este video, suscríbete, dale like y déjame en los comentarios si te gustaría que te enseñe cómo hacer tarjetas personalizadas usando esta misma técnica.